Muy buenas tardes, compañero, amigo, docente Stalin Guamán. Damos la bienvenida a la presente entrevista. Voy a hacerle unas pequeñas preguntas, una entrevista pequeña acerca de cómo ha sido su experiencia en una unidad educativa hispana. Bueno, darle la bienvenida y que se presente, por favor. Bien, muchas gracias, mi estimado, por la invitación a esta pequeña conversación para dar algunos puntos de vista de acuerdo a las experiencias que uno ha tenido en el ámbito laboral, en especial en el ámbito educativo. Bueno, en cuanto a esto de la experiencia laboral, pues prácticamente hay algunas dificultades como en algunas instituciones, no solamente en el ámbito educativo. Recordará usted, cuando uno labora, pues conocemos a distintas personas con distintos criterios, distintas formas de pensar. Entonces a veces no hay una coincidencia, ¿no? Y también hay que sumarle a eso el hecho de que uno, por ser de una cultura muy distinta, pues en este caso que pertenezco al pueblo saraguro, a veces uno se ha sentido como rezagado ante el grupo de los compañeros hispanos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una actividad, a veces se toman decisiones de la mayoría, entonces a veces uno no tiene ese espacio de opinar, ¿no es cierto?, dar puntos de vista, a veces no se toman en cuenta los criterios, ¿no? Entonces, para mi criterio ha sido un poco complicado, ¿no? Complicado la vivencia familiar en el ámbito educativo. Entonces no podría decir tampoco que ha sido pésimo, decir, hay que valorar también algunas cosas importantes también que uno se va aprendiendo. Tal vez de lo negativo uno se aprende muchas cosas, pero también de lo positivo, pero más lo que he vivido es ese espacio negativo. Bueno, ¿cómo cree usted que se podría mejorar ese compañerismo dentro de la institución educativa que usted ha trabajado, que me comenta que no ha tenido muy buena experiencia quizá con los compañeros? ¿Cómo se podría mejorar? Bien, primero creo que hay que partir de una palabra muy principal que se llama valor. Creo que todas las personas tenemos valores y conocemos. Simplemente hay que ponerlo en práctica en el espacio donde uno se encuentra. Es importante esto del compañerismo. ¿Por qué? Cuando uno a veces está cerrado, digamos, en un mundo solo, a veces nos lleva también a esto de pequeño importismo de los demás, ¿no es cierto?, estar aislado, ¿no es cierto?, no quieres participar. Entonces creo que hay que prevalecer esto del compañerismo, compartir desde las ideas, momentos, ¿no es cierto?, puede ser de una fiesta, ¿no es cierto?, distintas actividades que uno puede desarrollar dentro de la institución educativa. Entonces de esta forma nosotros podemos fomentar esto del compañerismo. Ya. Muy bien. ¿Cree usted que se debería practicar la interculturalidad en el plantel educativo? Por supuesto que sí. Esto creo que nosotros tenemos conocimiento y usted lo conoce, ¿no es cierto? Nuestro país es un país intercultural, ¿no es cierto?, multiétnico que se llama. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos distintos pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto?, aquí. Entonces, con el hecho de que somos un país intercultural, entendemos que tenemos distintas formas de ver la vida, distintas formas de ver el mundo, ¿no es cierto?, nuestro alrededor, porque nosotros como grupos étnicos tenemos desde la vestimenta, desde la alimentación, desde las fiestas, ¿no es cierto?, tienen sus particularidades. Entonces, lo importante está ahí que nosotros formar parte, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos eso de inclusión, ¿no es cierto?, de cada uno de estas prácticas, entonces compartir eso. Entonces, miren ahí cómo vamos a practicar esto del compañerismo también, ¿no es cierto?, porque vamos a hacer una sola. Si hacemos un evento, por ejemplo, ahí estará el mestizo, estará el indígena, estará el negro, ¿no es cierto?, el montubio, dependiendo qué grupos nomás estén participando. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer de la práctica lo que es el compañerismo. Muy bien, compañero. Bueno, tenemos otra pregunta muy interesante. ¿Ha notado alguna repercusión en los estudiantes al darse este tipo de casos en los cuales no se respeta la cultura?
Bueno, tal vez directamente decir así que se hayan notado de fondo, tal vez no, pero lo que uno puede darse cuenta y lo que uno puede decir es que si nosotros hacemos de la práctica como docentes, quienes encabezamos, ¿no es cierto?, en el aprendizaje, la enseñanza a los estudiantes, lógicamente ellos van a ver esa forma de comportamiento y capaz que ellos van a aceptar eso como una cosa positiva. Entonces, a la larga eso va a repercutir. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, si viene un estudiante a esa institución que no sea netamente de esa etnia, lo van a ver de otra forma, ¿no es cierto? A veces por la vestimenta, a veces por la forma de hablar, ¿no es cierto? Su comportamiento, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, personas o familias que son quichuahablantes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a veces, ¿qué pasa cuando ellos van a una institución hispana? Ellos no manejan bien el español porque son quichuas hablantes. ¿Y qué es lo que viene ahí? Es el bullying, que tú no sabes hablar, ¿no es cierto? No sabes pronunciar, pero no es eso, o sea, es ya por la vivencia misma del lenguaje que ellos manejan en su medio. Entonces, no cabe que decir el joven no sabe, ¿no es cierto?, pronunciar. Entonces, eso es lo que podía decir en cuanto a la experiencia que uno ha tenido pues con los compañeros y también con los señores estudiantes. Muchas gracias, mi estimado docente. Ya, mi estimado, muchas gracias a usted. Que tenga un buen día.